Son las 4 o las 3 en Canarias. Primer varapalo judicial para Donald Trump después de que un juzgado haya bloqueado durante 14 días al menos el decreto por el que negaba la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en suelo estadounidense. Ángel Villaescusa, buenos días. Buenos días, sí, que ponía fin con una decisión presidencial a un decreto recogido en la Constitución de su país. Un total de 22 estados habían recurrido la norma que firmó en su primera noche en el cargo y un juez federal del estado de Washington lo ha paralizado de forma temporal durante 14 días, aunque podría extenderse. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Un bloqueo de 14 días que se aplica a nivel nacional y dictado por este juez federal que además apuntó que en más de 4 décadas como juez no recuerda un caso en el que la decisión fuera tan evidente y que este decreto, asegura, es claramente inconstitucional. Y es que es la enmienda 14, recordemos, la que garantiza la ciudadanía a hijos de migrantes y extranjeros que nazcan en suelo americano desde hace más de 150 años. Y además no es la única demanda. Aparte de esta, hay 5 otras en marcha presentadas por fiscales demócratas o organizaciones de derechos civiles. Donald Trump dejaba claro que lo peleará hasta el final, mientras horas después, desde el despacho Oval, se preparaba para firmar más órdenes ejecutivas. La más relevante es la desclasificación de los asesinatos de Martin Luther King o de JFK, una muerte que ha dado lugar a muchas teorías de la conspiración. Y mientras firmaba ese decreto, aseguraba que mucha gente lleva décadas esperando este momento, vendiéndose como el presidente de la transparencia. En nuestro país, el Gobierno se da margen para buscar fórmulas con las que poder aprobar finalmente el decreto que recupera la bonificación al transporte público o la revalorización de las pensiones que fue rechazado por el Congreso este miércoles con los votos de PP, de Junts y de Vox. Pero hasta que ese decreto no llega, sigue estirando la culpa a la derecha. El PP defiende mientras su no a ese decreto que, entre otras cosas, subía las pensiones o el salario mínimo interprofesional por la cesión de un edificio al PNV. Josué Coello. Mientras el Gobierno sigue sin aclarar ni cómo ni cuándo va a revertir la congelación de las pensiones o la suspensión de las bonificaciones al transporte, el decreto de la discordia sigue siendo el arma arrojadiza por lo que supone no haberse convalidado. Sánchez ha apuntado al PP y le ha acusado de causar dolor social. Y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. En esta batalla dialéctica, Feijóo no se ha dado por aludido y ha insistido: el Gobierno usa a los pensionistas como escudos humanos. El Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. Y en torno a ellos, los socios, o lo que quede del concepto de socios en Junts, que rechazó ayer lo que ahora dice que aprobará si se presenta troceado. Preveieu fer un Consell de Ministres el mateix dimecres. Decía Jordi Turull que si lo presentan así, ellos lo van a apoyar. Y aunque el Gobierno aún no ha movido ficha, los socios le instan a que lo haga ya. Algunos, como Podemos, Bildu o BNG, exigen que reactive de inmediato un decreto con las medidas del escudo social, mientras que Esquerra o PNV están a la espera de los próximos pasos del Ejecutivo. Y mientras, los sindicatos convocan movilizaciones para el próximo 2 de febrero por el rechazo a los apartados sociales de ese decreto ómnibus. Tanto comisiones obreras como UGT preparan marchas que quieren que sean masivas y acusan en un comunicado tanto al PP como a Junts de oportunismo político. Jordi Fábrega. Agresión sin precedente a la mayoría social. Así es como califican comisiones obreras y UGT en un comunicado conjunto la derogación del decreto ley con las medidas de protección social y con la subida de las pensiones, por ejemplo, de esta semana en el Congreso. En el comunicado califican también de oportunismo político la decisión de Junts, Partido Popular y Vox de votar en contra de este decreto e impedir su convalidación. Las organizaciones sindicales no nos vamos a quedar paradas, por eso también les anuncio que con toda seguridad las organizaciones sindicales en los próximos días vamos a poder dar una respuesta a esta situación que es del todo intolerable. Respuesta que anunciaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y que se va a concretar en una movilización el próximo domingo 2 de febrero en toda España para rechazar la anulación de estas medidas. Piden los sindicatos la aprobación inmediata por parte del Gobierno de un nuevo decreto ley que recupere este paquete de medidas y su convalidación posterior por parte del Congreso. Es todo, empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora con más noticias aquí en la Cadena SER. Cadena SER. Servicios informativos.